El periodismo es un registro histórico como expresión de la sociedad, como desarrollo del conocimiento y la libertad de las personas. Investigaciones, historias frescas, entrevistas, debates, opiniones, información oportuna y atractiva. Frente a Frente, el programa de debates referente en Honduras. Renato Álvarez escribe la historia del periodismo en Honduras cada mañana. Frente a Frente, lunes a viernes 7 de la mañana por Canal 5, El Líder. Somos tu gran compañía. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. El rotundo no en Chile al nuevo texto constitucional deja tantas lecciones como mensajes a las vacilantes democracias de Latinoamérica. Creyeron ellos, como te repito, que ellos tenían el poder absoluto de decidir qué hacer y qué no hacer, y cuando someten el nuevo texto, que yo lo leí, me tomé el tiempo de leerlo, a un nuevo plebiscito, la gente les dice que no quería ese texto. Era muy evidente estos elementos, repito, extremistas que guiaban este proceso de constitución. Pasó en Chile, donde una abrumadora mayoría de convencionales de izquierda trató de imponer una constitución a su gusto y medida, una camisa de mangas largas para la población, que no vaciló en votar en contra este domingo. Yo diría que la mayoría de los países latinoamericanos no están preparados, no están maduros como para que sea un sector el que al final se imponga y que diga esta es mi verdad y sobre esto vamos a construir y vamos a hacer la refundación. De entrada en el articulado de la nueva Constitución cambian los términos y de República Democrática Chile pasa a ser un Estado social democrático, una palabra simple que le metió miedo a la población. Llega a declarar al Estado como un Estado social y democrático de derecho. Eso evidentemente es una gran diferencia en el actual orden constitucional. Casi un 62% de los 13 millones de chilenos salieron a votar por el rechazo al texto constitucional propuesto, que prácticamente quiebra el Estado al crear zonas especiales con sus propias autoridades y leyes. Pero en el caso de Chile le agregaron conceptos de plurinacionalidad, interculturales y la posibilidad de establecer territorios con independencia legislativa de carácter judicial también y establecer su propio derecho. Eso no le gustó a los chilenos. También rechazaron la propuesta de cambiar el Senado con más de 200 años de historia por cámaras regionales, partir el territorio en parcelas especiales, una lección de democracia que hoy corre como pólvora por toda Latinoamérica. No se trata de si ganó la derecha o ganó la izquierda, se trata que ganó el pueblo, que se respetó la voluntad popular. Las réplicas del rechazo a la constitución propuesta en Chile se escuchan y sienten con mayor intensidad en países como Honduras, donde suena con insistencia la palabra plebiscito para llevar al país a una Asamblea Nacional Constituyente. Según los expertos, esta fresca e histórica lección de esta elección en Chile es un anillo que calza en cualquier dedo de la democracia hondureña, sobre todo en estos momentos, con un gobierno que habla hasta la saciedad del poder popular, pero que al parecer le tiene miedo a un plebiscito y a los resultados que pueden salir de este. Ulises Aguirre, Telenoticias. Frente a Frente presentó el tema del día. América Latina sigue hablando de la situación en Chile, del resultado de esta consulta popular del domingo pasado, donde la opción rechazo se impuso casi por el doble de votos a la opción apruebo. Y nosotros no somos la excepción. Hoy veo portadas a 5 columnas, como la de El Heraldo, justamente, trayendo la realidad chilena, que no es la misma que la nuestra, a no ser
por este tipo de consultas que también se ciernen sobre Honduras y que están totalmente en el ámbito democrático y para las cuales se dejó presupuestado 400 millones de lempiras, están en el presupuesto 400 millones de lempiras para consultas populares, pues vale la pena entonces seguir reflexionando. Hoy veo el titular del Heraldo, se los muestro en este momento, qué lección deja el plebiscito de Chile. Venía escuchando la voz de Honduras, HRN, y también tenían una conexión con un politólogo chileno sobre el por qué Chile se divorció de la opción apruebo si un año antes los chilenos masivamente dijeron queremos una nueva constitución. No queremos la constitución de 1980. Miren, yo les debo ser claro, Chile todavía y la derecha y el centro izquierda y no digamos la izquierda propugnan no obstante los resultados del domingo por una nueva constitución. Pero una nueva constitución, miren bien, una nueva constitución que incluya también el pensamiento de esa élite, de esa alianza de centro izquierda que hizo la transición en Chile y que gobernó durante muchos periodos y que no lo hizo mal. Pues el pueblo chileno, según este analista que escuchaba en la mañana, reclama del por qué estos convencionales constituyentes se divorciaron del Congreso, se divorciaron de esa élite política que marcó la transición después que terminó el pinochetismo. Entonces, casi impusieron una visión personal de la Constitución para todos los chilenos. Y es aquí donde Chile reaccionó y dijo, no, nosotros queremos una nueva Constitución, pero una nueva Constitución que canalice el pensamiento global, no solo de un grupo. Estos son los temas o las aristas del tema que hoy vamos a debatir aquí en Frente a Frente, ligando la realidad nacional, que no esté exenta, no nos equivoquemos, nosotros no estamos exentos de una consulta más temprano que tarde en el país. Entonces saquémosle las mejores experiencias a lo que hacen otros países con instituciones más serias y con más cultura democrática, sin irse a los extremos, a la anarquía, a la revuelta popular. Saquemos las lecciones de esos países para trasladarla acá en caso que se materialicen las consultas. Muy bien, para debatir el tema hoy, el dirigente del Partido Nacional de Honduras, Fernando Anduray. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido. Gracias, Renato. Buenos días. Es un placer tenerte en el programa, al igual que el dirigente del Partido Libertad y Refundación, Gilberto Ríos. Buenos días. La gente se preguntará, ¿y por qué Renato, cuando aborde estos temas, solo es con Gilberto Ríos? Es que yo digo que es uno de los mejor formados dentro de la ideología que él defiende, que es parte del partido que está en el poder. Entonces, además, yo miro que el Grillo ha aprendido a dialogar sin descalificar. Siempre ha dialogado. Siempre ha sido dialogante. Y con él, por lo menos conmigo, siempre hemos dialogado. Y es la conducta que le he observado al Grillo. Es decir, no se enoja cuando debate, pega sus aunque se mueven sus golpes. Bueno, pero eso es por el peso. Entonces, es bueno con gente que defiende posiciones ideológicas bien definidas. ¿Quién no sabe la posición ideológica del Grillo? Bueno, pero para recordárselo al público. ¿Cómo te defines políticamente? ¿En qué sitio de la realidad ideológica, Gilberto Ríos? Buenos días, gracias, Renato, por la invitación. Siempre es un placer estar aquí y sobre todo debatir con don Fernando, ¿verdad? Yo le digo el clásico del debate ideológico en la televisión nacional. Yo soy socialista, ¿verdad? Eso es a la izquierda. Creo que es la tendencia general en América Latina, pero sobre todo anticapitalista, ¿verdad? Creo que esa es la que nos está agrupando a más sectores a nivel de la oposición al modelo y al sistema que impera ahora mismo en el mundo y que evidentemente no es funcional para resolver los problemas de la humanidad. ¿No sos comunista? No, porque la idea el término, ¿verdad?, dice que pertenece a un partido comunista, ¿no? Y nosotros creemos en una fase de transición, ¿verdad?, de este modelo a otro. Ya esas definiciones del comunismo
son difíciles, digamos, son subjetivas, digamos, ¿verdad? Yo creo en este periodo de transición, o sea, de salir de este modelo, creo que esa es nuestra misión histórica en este momento. Pero ahí está presente. Mira Sí. Chile tiene un partido comunista. Claro, bien, pero miren, en Chile, y qué bueno que comenzamos por ahí. Solo que hay dos cosas que no dijiste. Uno, que sos de la vieja escuela del socialismo. ¿verdad? Claro, sí. Y además que sos necio. Soy ortodoxo necio, sí. Ahí está. Es que en los 90, Silvio Rodríguez, cuando se discutió en Cuba el tema de la continuidad del socialismo, él escribió una canción que se llama El Necio, es muy famosa, la cantaba la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador en campaña, por cierto, que habla de no renunciar a los principios, ¿no? Porque los 90 fue una época de renuncia de muchos sectores de izquierda. Entonces, sí, yo soy socialista necio, ¿verdad? Tenemos una escuela de formación todos los sábados, por cierto, en Casa Morazán, invitados de 3 a 5 es abierta, y lo que hacemos es reflexión sobre realidad nacional, sobre temas ideológicos, históricos, y por supuesto doctrinarios, que es parte de lo que nosotros creemos, ¿verdad? Y lo que nosotros estudiamos. Pues entonces, por eso recurro mucho a él, porque de los ideológicamente más formados en el Partido Libertad y Refundación, está Gilberto Ríos. Y bueno, y todos conocemos la ideología centroizquierda perdón. Lo hice adrede. Es para distendernos un poquito. Todos conocemos la ideología, él mismo la define como de centro derecha de Fernando Anduray, exdirigente universitario del Frente Unido, expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. Están en dos mundos opuestos, en dos polos opuestos, Fernando y Gilberto, para ti. Sí, totalmente. Sí, dos visiones, o sea, yo creo que estamos en el mismo lugar del mundo, de hecho. Obvio. Con dos visiones, ¿verdad?, diferentes. Digo, la ideología tiene ese poder, ¿verdad?, de colocarnos en el imaginario en distintos lugares, pero siempre también es bueno recordar, ¿verdad?, tener los pies en la tierra, que somos hondureños, que estamos en el mismo país, que compartimos, ¿verdad?, por ejemplo, el mismo anhelo de que el país salga adelante. Pues ese tipo de cosas yo creo que es importante siempre darles un valor. Claro. Bueno, pues bienvenido, Fernando, es un placer. Gracias. No lo teníamos a Fernando desde el retorno, o mejor dicho, desde el triunfo del Partido Libertad y Refundación en alianza con Salvador de Honduras. No lo teníamos aquí en el set de Frente a Frente. Estuve 9 meses fuera de los medios, Renato. Primero porque decidí no meterme y esperar a ver cuál era la fenomenología política que iba a imperar en el país después de las elecciones, pero fundamentalmente también me sucedió un hecho en la familia del que quiero dar testimonio de gratitud al Señor. Un hijo mío me lo diagnosticaron con cáncer en diciembre, en enero, un cáncer metastásico. Tuvieron que hacer una amputación en un testículo y le pasó el cáncer al pulmón. Y me dediqué a eso, con mi esposa, toda la familia. Y hoy Jesucristo me lo salvó. Está sano, mi hijo. Está sano. Entonces, entre andar politiqueando y peleando con el grillo, aquí en los medios, y cuidar la salud de mi hijo y estar en las manos del Señor, yo quiero dar testimonio del poder del Señor, del Espíritu Santo. Dios está presente en mi vida y en mi familia. Y le servimos a Él y le damos gracias por todo lo que ha hecho. Así es que esa es una de las razones por las que estaba fuera de combate, pero muy agradecido con el Señor. Y estamos a su servicio permanentemente, ¿verdad? Es que gracias a Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Muy bien, es la fe de Fernando Anduray. Manifiesta hoy en público por la situación de salud de uno de sus hijos. Bueno, vamos a ver, yo quiero que todo el mundo le ponga interés al programa. Todos nos seguimos preguntando si hace un año ese pueblo votó de manera masiva por una nueva constitución. Y esto más, le hicieron tantas preguntas como, por ejemplo, ¿quiénes desea usted que redacten esa constitución? Dijo convencionales constituyentes.
Ahí no hay derivada de nada, no es una constitución derivada, es original desde el momento que hacen una elección para elegir convencionales constituyentes y ellos redactan la constitución. Entonces, ¿cómo es que después de un año en que el pueblo dice queremos nueva constitución, la gente en la última consulta, en la consulta del domingo, dice sí queremos nueva constitución, pero no este texto que nos han traído, y vota masivamente? Nadie se debe perder, nadie se debe perder. Los chilenos, la derecha, el centro derecha, solo hay una derecha extrema, la más ligada a Pinochet, que no quiere una nueva constitución, pero después el resto de derecha, que es fuerte en Chile, quiere una nueva constitución. Entonces, preguntémonos qué pasó ahí. ¿Y por qué preguntarnos? Chile geográficamente está distante de nosotros, aunque estemos en el mismo continente, pero está a miles de kilómetros de aquí. Porque aquí no hay que esconder nada. Yo preferiría que el Partido Libre nos diga, vamos a convocar a una consulta popular para que la gente determine si se quiere una constituyente para redactar una nueva constitución, que mantenerse en la incertidumbre como hasta el momento nos mantenemos, si se va a aprovechar una coyuntura política determinada, como por ejemplo la elección de la Corte Suprema de Justicia. Si llegado el día que la Constitución dice deben haber nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no han sido electos esos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dicen unos en este instante, rompimiento constitucional, porque la Constitución dice tal fecha se eligen magistrados para sustituir a los que estaban. Entonces, ¿cuál es la incertidumbre del país? Que en enero, si no se elige el día que la Constitución dice, aquí se rompe el orden constitucional y puede ser la coyuntura para la constituyente y redactar una nueva constitución. Aunque hay una reforma de la ley orgánica del Congreso que establece que si no son electos los magistrados en la fecha que dice la Constitución, seguirán los que han estado y serán sustituidos hasta que el Congreso elija a los nuevos magistrados. Lo que pasa es que la Constitución no dice eso, y llegado el momento cualquiera puede decir, prima la Constitución sobre una ley secundaria. Por lo tanto, si no elegimos el día que la Constitución dice, aquí se ha roto el orden constitucional. De hecho, entonces pudo haberse roto la vez pasada, hace 7 años, cuando no se eligieron los magistrados el mismo día. Pero esta vez lo que yo sé es que un fuerte sector del Libre argumentará aquí se rompió el orden constitucional, porque la Constitución está arriba de esa ley interna del Congreso. Entonces, ¿para qué andar con esas incertidumbres? ¿Por qué mejor no se es claro y se nos dice, no terminamos este cuatrenio que el pueblo nos dio para gobernar, si no hacemos esa consulta sobre la constituyente y una nueva constitución? Así tenemos tenemos certidumbre y sabemos hacia dónde vamos. Que estar en ascuas. Pues por eso es que es importante lo de Chile y traerlo aquí. Y qué mejor que dos viejos conocidos. Cuando salió Ramón Matute del CET, les dijo, vamos a revivir un viejo clásico, Limpia Motagua, con el Martillo Hernández por un lado y por el Indio Urquía por el otro. Pero miren, en estos clásicos hay conocimiento y experiencia. En estos clásicos hay ideología, hay convencimiento de cuál es la mejor ruta, cada quien por su lado, pero hay convencimiento personal cuál es la mejor ruta para un país. Entonces, sincerémonos a la luz de lo que ha ocurrido en Chile o lo que está ocurriendo en Chile, porque ahí el proceso constituyente continúa, es decir, ya Boric sigue llamando a los políticos para ponerse de acuerdo en la nueva hoja de ruta para la nueva constitución. Son las 9:07:20. Dicho todo esto, me dice la producción que vayamos a una pausa y después el horario de Frente a Frente es de Gilberto Ríos, más conocido como El Grillo, y de Fernando Anduray.
Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Pornografía infantil, el delito informático que más se comete en Honduras. Son algunos de los titulares, o por lo menos el que les he leído es el principal titular que maneja tunota.com en este momento. Liz Truss asume el cargo de primera ministra del Reino Unido. Ya ayer Boris Johnson dejó de ser el primer ministro del Reino Unido, lo es ahora Liz Truss. Declaran culpable a futbolista italiano Ciro Immobile por evasión de impuestos. Congreso peruano destituye a su presidenta por concertar leyes con su partido. Un muerto y 3 heridos deja accidente de tránsito en la carretera CA5 en Comayagua. Nueva presidencial será para atender a la ciudadanía, no la ocupará Xiomara Castro. Los edificios que se construyeron en la gestión de Juan Orlando Hernández, nueva presidencial será para atender a la ciudadanía, no la ocupará Xiomara Castro. Ah, bueno, es un edificio, sí. No son las torres están ocupadas por las diferentes secretarías de Estado, pero hay un edificio que fue construido exclusivamente para la presidencia del país y según esta nota de tunota.com, pues no la va a ocupar Xiomara Castro. A partir de 2023, el nuevo uniforme escolar será una gabacha azul turquesa en Honduras. Si usted quiere conocer más detalles de estos titulares, solo son algunos de los muchos que tiene tunota.com, ingrese a tunota.com por cortesía del Banco de Occidente. A préstamos para vivienda o auto, tarjetas de crédito, débito y recargable, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bueno, ¿qué dice la oposición en Chile? La oposición en Chile dice que el rechazo se debió a los maximalismos. Y ayer les explicaba cuál es el concepto, qué significa el concepto dentro de la política, maximalismos, y el asunto de la plurinacionalidad. Dice la oposición que esos fueron factores que influyeron para que la gente dijera rechazo el texto constitucional. Y ya les voy a decir la autocrítica que se ha hecho el oficialismo. Pero vayámonos ya con Gilberto Ríos y con Fernando Anduray. ¿Por qué Chile le dijo no a este texto constitucional? Y a la segunda hora asociemos lo de Chile al proyecto de constituyente y nueva constitución que tiene el partido en el gobierno, que ha dicho hasta el momento que no es el momento adecuado porque no están las condiciones, pero que lo tiene. Y por eso exigimos, mejor con claridad, que nos digan, tenemos este proyecto y no termine el cuatrenio sin que hagamos una consulta, que estar con esa incertidumbre hacia dónde vamos con este objetivo. Fernando. Gracias, Renato. Yo creo que los chilenos han despertado a una realidad. Se les había construido un panorama político diferente, de esperanza en algunos asuntos específicos. Recordemos, de hecho, que Chile es el país donde prácticamente se funda en América Latina lo que fue el neoliberalismo, y eso generó un proceso de fortalecimiento económico y de crecimiento de muchas unidades productivas que le dieron un estatus distinto al chileno frente a América Latina. Establecieron un incremento en sus ingresos anuales, el ingreso per cápita, y se miraba muy bien Chile. Pero hay un momento en que la riqueza, cuando crece, si no la controla, genera procesos de separación entre pobres y ricos, y la clase media va siendo dañada. En Chile se produjo ese fenómeno y hay un momento en que la clase media empieza a reclamar más derechos porque siente que no es lo que le habían ofrecido, lo que está recibiendo. Aunado a eso, en el interior del país, las fuerzas nacionales, que le llaman, las fuerzas indígenas, van reclamando también más espacios de participación, y evidentemente el desarrollo de la economía mundial tiene su impacto en las principales
rubros de producción de Chile, y Chile no tiene la misma fortaleza económica que tenía en los años del auge del neoliberalismo. Y la derecha no sabe qué hacer con esto, pero fundamentalmente la centroizquierda, porque hay que decir que son gobiernos de centroizquierda los que administraron el neoliberalismo en Chile y no lograron mantener un nivel de satisfacción en las necesidades de los pueblos. Pero ese problema interno de Chile se ve afectado con la acción internacional del socialismo, que con eventos como los de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, tienen repercusiones internas en el financiamiento de las actividades de los grupos de izquierda que empiezan a reclamar y a utilizar la agenda nacional para establecer un posicionamiento político hegemónico. Y eso no se da solo en Chile, se da en América Latina. Es decir, los chilenos no se dieron cuenta de que estaban siendo asaltados por el Foro de Sao Paulo y en determinado momento no logra reaccionar la derecha, que es exactamente lo que está pasando en Honduras, ¿verdad? Estos no son fenómenos aislados, son fenómenos latinoamericanos. En Chile se produce un financiamiento, ahí le diría yo, sí, plurinacional, porque eso es lo que hace el Foro de Sao Paulo, y eso está asociado con las viejas ideas del socialismo, de ir construyendo estados-naciones sin controles hegemónicos y que hagan de la humanidad una dueña de la tierra, ¿verdad? La famosa idea del comunismo. Entonces son asaltados por la izquierda, financiada la izquierda desde Venezuela fundamentalmente, y logran ellos ganar elecciones finalmente con este señor Boric, pero lo que ofrecieron no es lo que están poniendo en la Constitución y no es la generación de condiciones de empleo, condiciones de seguridad social que les devuelva el estatus que ellos tuvieron por muchos años. Luego, hay un enfoque en estos asuntos del Foro de Sao Paulo que tiene que ver con la visión socialista, que es el de el establecimiento del control territorial a través de los grupos plurinacionales que les dicen. Es decir, para la izquierda, la infraestructura social y económica de todos estos países latinoamericanos está determinada y controlada por una oligarquía que genera condiciones de explotación y de riqueza, y ellos están excluidos, prácticamente estos grupos, de lo que son los procesos de desarrollo nacional. Y deciden entonces estimular las diferencias, creyendo que esas diferencias estructurales son suficiente razón para llegar al poder, y efectivamente consiguieron llegar al poder con eso. Pero una vez que establecen en la Constitución los principios de separación y privilegios para grupos específicos, el pueblo de ellos dice, bueno, el pueblo chileno les dice, ¿y esto qué es? ¿Por qué nos están separando? ¿Por qué nos están dividiendo de esta forma? Chile es Chile, ¿verdad? Pero aquí lo que están haciendo es construyendo círculos de influencia política para mantener un control territorial y de esa forma evitar que los sectores democráticos retornen por un proceso de elecciones a el control político del país. Entonces se trata de una visión internacional que tiene todo un esquema construido, escrito del Foro de Sao Paulo, que tiene personajes, asesores, funcionarios internacionales controlando cada una de las acciones que se hagan en cada uno de los países. Después del estudio de algunas condiciones particulares de cada país, el Foro de Sao Paulo está aplicando toda su estrategia y sus mecanismos de lucha en cada uno de los países latinoamericanos. ¿Se equivocó quién en Chile? ¿El Foro de Sao Paulo o se equivocó Boric con su convención constitucional? Yo creo que ayer escuchaba una participación
que es la que más he visto clara yo, que me parece, es la de Julio Raudales, que dice que prácticamente la izquierda se engolosinó con el poder. Creyeron que tenían el poder total, porque esos procesos de arribar al poder la izquierda los hace a través de la construcción de las famosas alianzas, tal y como lo hicieron aquí en Honduras. La izquierda por sí sola es incapaz de ganar una elección en un país latinoamericano, siempre está tendiendo puentes hacia sectores de centro izquierda o de centro derecha que están molestos con el ejercicio del gobierno de la derecha para establecer supuestamente nuevos órdenes y darle a los pueblos satisfacción a sus necesidades en los diferentes ámbitos. Creyeron que tenían el poder absoluto. La derecha en Chile reacciona y ya no se presenta dividida. Lo que no quieren contar de lo que está sucediendo en Chile ahorita es que la derecha se volvió a juntar. Ya no se presenta dividida frente a la izquierda chilena. Y la derecha en todos los países latinoamericanos es mucho más grande que cualquier izquierda. Ninguna izquierda latinoamericana por sí sola es capaz de ganar procesos electorales. Y los junta el temor de perder el control de sus poblaciones y entrar en procesos de confrontación entre grupos étnicos y grupos urbanos, que fue una de las características que estimuló la izquierda cuando finalmente gana la elección Boric, y hace 3 años tuvieron aquella confrontación masiva en las calles, y luego el impulso de la idea del multiculturalismo, que implica esas relaciones de los países del Foro de Sao Paulo, implica también la atención de todo lo que son las nuevas tesis de las Naciones Unidas en cuanto a la destrucción de los valores de la familia y los valores individuales, espirituales del ser humano, que tiene que ver con el aborto, con el matrimonio gay, que tiene que ver con esa individualidad del ser humano con una visión esencialmente materialista, el tema, por ejemplo, de la lucha contra la acción hegemónica que las iglesias y las religiones han ejecutado en todos estos pueblos. Entonces, todas esas tesis multiculturales, el pueblo chileno las va entendiendo, que es la destrucción de la estructura fundamental de la familia, más el riesgo del control de la propiedad privada, que es otro bastión esencial del Estado de Derecho, a través del fortalecimiento de estos grupos multinacionales o étnicos que van a tomar posesión de territorios que probablemente antes estaban o que están actualmente en posesión de grupos productivos privados. Entonces, devolverle, la tesis de la izquierda es devolverle al pueblo lo que le pertenece, la tierra que le pertenece. Dentro de los próximos meses, Renato, aquí en Honduras te vas a asustar de ver la cantidad de gente que andan organizando en el campo con grupitos pequeños de campesinos para hacer recuperaciones de tierras. Allá anda don Rafael Alegría en eso, y hay testimonios constantes de ese tipo de cosas, promoviendo precisamente estas acciones que están dentro de la visión plurinacional, es decir, grupos pequeños étnicos a los que se les considera dueños de la nacionalidad. Todo esto, Renato, que estoy relatando, tiene un impacto directo a lo que en el Estado de Derecho se conoce como Estado Nacional, ¿verdad? Ellos están atacando las estructuras fundamentales de lo que es el Estado de Derecho y el Estado Nacional, en la que se sustenta la democracia. Y nosotros estamos fundamentalmente dentro de eso. Evidentemente, este Estado de Derecho y el Estado Nacional, que se genera en la Edad Media, se fortalece después con los principios de la Revolución Francesa, de donde surge el liberalismo, que nos hace la concepción del Estado republicano, democrático y representativo, con la división de poderes para que no haya poder absoluto, y lo que exista también los estados democráticos, independientes y soberanos. Eso le estorba al Foro de Sao Paulo, cuya tesis fundamental es generar procesos de constituyentes para fundar Estado socialista. En Chile esta Constitución define el Estado socialista chileno, ¿verdad? Y en Honduras, si usted ve los comunicados oficiales
del gobierno de la República hablan del Estado socialista democrático, y Honduras no es un Estado socialista democrático. Esa es una aspiración de libre. Honduras es un Estado de derecho, constituido como república, libre, democrática, soberana, y todo lo que dice el artículo 1 de la Constitución de la República. Entonces, fundamentalmente, lo que ellos pretenden desde el Foro de Sao Paulo es romper los esquemas tradicionales del Estado de Derecho para fundar el socialismo en América Latina. Y en eso están confabulados de todos los países. Aquí la presencia de Correa, la presencia de Cristina Fernández, la presencia de todos los izquierdistas famosos que han traído a lisonjear a Xiomara, ¿verdad?, y a dar conferencias, no son casos aislados, son parte de un plan del control de las estructuras de funcionamiento del Estado hondureño para montar el Estado socialista, ¿verdad? De ahí que en la segunda parte tú dices que vamos a ver la situación en Honduras, y eso vamos a verlo cuando tratemos de analizar las declaraciones de Mel Zelaya, que dice que en Honduras todavía no están creadas las condiciones para una constituyente. ¿A qué se refiere Mel cuando dice eso? ¿Verdad? Pero que no están creadas no significa que no las están generando. Las están generando, calladamente, pero montar una constituyente no es una cosa de que de la noche a la mañana lo van a decidir ellos en el Congreso, no, es un proceso en el que, como en Chile, el pueblo tiene que estar de acuerdo. En Chile se salva en este momento la democracia, porque todavía hay democracia en Chile, porque el pueblo reacciona y le permiten votar. En otros países latinoamericanos la izquierda no le permite votar a nadie. Y si hacen elecciones son procesos controlados absolutamente, dictatoriales. Pero en Chile creyeron, como dijo Julio Colindres, Raudales, que tenían el poder absoluto y que la mayoría con que ganó Boric fácilmente se iba a ver reflejada en la aprobación de la Constitución que habían hecho. El resultado es que en libertad del pueblo decide votar mayoritariamente en contra de todos esos procesos. Es decir, en Chile el pueblo ha dicho: no queremos socialismo, no somos socialistas, queremos vivir en paz y en tranquilidad, con progreso, con orden, pero no queremos el socialismo del siglo XXI, no queremos al Foro de Sao Paulo diciéndole a los chilenos cómo van a vivir. Es como en Honduras, ya nos va a tocar esa decisión a nosotros también aquí. Bueno, Fernando Anduray prácticamente ha dicho que Libre todavía no saca su agenda, que Libre todavía no saca su verdadera agenda política. Lo ha escuchado aquí atentamente Gilberto Ríos, que responde inmediatamente después de estos consejos comerciales. Entonces, antes de pasarle a Gilberto Ríos, me dice Fernando, no solo me lo ha dicho a mí, nos lo ha dicho aquí a ambos, que estoy con la mera mata en Honduras del Foro de Sao Paulo, que estoy con el representante del Foro de Sao Paulo en Honduras. De Libre en el Foro de Sao Paulo. Es el representante de Libre en el Foro de Sao Paulo y por lo tanto es la pieza clave del Foro de Sao Paulo en Honduras. Bueno, Gilberto, esas valoraciones que ha hecho Fernando y asociadas a Honduras, me gustaría obtener tu respuesta. Sí, yo quisiera primero hablar de Chile en otro contexto, digamos, en otro contexto, en el contexto histórico, porque me parece muy importante que recordemos que mientras en América Latina había una tendencia por que se armaran guerrillas, ¿no?, que detentaran el poder todos los años 50, 60 y mediados de los 70, en Chile se estaban dando procesos democráticos. De hecho, tenían más de 140 años de no romper su orden constitucional hasta el gobierno de Salvador Allende. Y que, por ejemplo, yo he hablado con nicaragüenses de la época que en ese momento se estaban organizando mejor para derrocar a la dictadura de Somoza. Decía que hasta los cubanos nos dijeron, no nos ponían tanta atención porque el fenómeno era Chile, ¿verdad? La revolución democrática. Era realmente toda una innovación. Yo tengo una historia, por cierto, de la FEU, de la Federación de Estudiantes
universitarios de Honduras que visitaron a Chile el 73, en marzo del 73. En esa delegación estaba mi padre, que en paz descanse, estaba Matías Funes, y bueno, no recordaría todos los nombres, pero eran alrededor de 20 o 10 estudiantes universitarios, como 20 centroamericanos, y tuvieron la oportunidad de hablar directamente con el presidente Salvador Allende. Y como centroamericanos le planteaban a Salvador Allende que el golpe de Estado iba a ser inminente, y él no, él le decía que las Fuerzas Armadas habían tenido, el famoso discurso de Salvador Allende, más de 141 años de respeto al orden constitucional y que ese golpe de Estado no iba a ser posible. Los centroamericanos más acostumbrados a golpes de Estado más o menos sabían lo que podía venir, y bueno, se dio un brutal golpe de Estado, el del 11 de septiembre del 73, que sumió a Chile en una profunda crisis económica. Yo le mandé a Carlos Andino solo es una postal la que quiero utilizar para que se mire, según datos del Banco Mundial, cómo fue, justamente ahí lo tenemos, el per cápita. Ustedes pueden ver en línea roja, desde el golpe de Estado, el per cápita de América Latina, y como pueden ver en línea azul, el per cápita de Chile durante el golpe de Estado, es decir, la media de América Latina estaba por encima durante los 17 años de dictadura de Pinochet, muy por encima, ¿no?, de lo que era el desarrollo económico de Chile, ¿verdad? Chile fue un país que sufrió una profunda reestructuración a raíz del golpe de Estado. Se acabaron todas las formas de reunión del pueblo, se extinguieron todos los sindicatos, se persiguieron a todos los dirigentes, generaron miles de asesinatos políticos, de exiliados, ¿verdad? Fue una dictadura sangre y fuego que, bueno, solo pudo ser superada en los años 90, no solamente por la presión del pueblo chileno, sino por la reconfiguración del mundo que se da en los años 90, con la caída del bloque socialista y la imposición de lo que se llama el consenso de Washington, ¿no?, que es la apertura de todas las democracias latinoamericanas hacia estos disensos. Y podemos quitar ya la postal. Yo solo quería establecer que hay una falacia ahí que se dice que con Pinochet todo era en orden, con Pinochet todo era prosperidad, y bueno, lo pudimos ver en una gráfica del Banco Mundial donde claramente nos muestra cómo fue un fracaso económico toda la dictadura. Luego, bueno, el tan llevado y traído tema del Foro de Sao Paulo, quiero aclararlo. El Foro de Sao Paulo se fundó en 1991, pues en Sao Paulo, justamente por el Partido del Trabajo, y otras expresiones latinoamericanas, si mal no recuerdo son 11 expresiones latinoamericanas políticas, de los cuales muchos de ellos, 7 o 6 de ellos venían de ser guerrilla, como el caso del FCLN, el Frente Farabundo Martí también, que pasaron a ser partidos políticos. Pero en los 90, como ustedes recordarán, es una época de transiciones convulsas, ¿verdad?, de una forma de la izquierda guerrillera a una izquierda democrática. De hecho, se dan conatos todavía en esa década de expresiones militares. En la región tenemos la más importante, me parece a mí, es la del 1 de enero de 1994 con el surgimiento del Frente Zapatista de Liberación Nacional en México, cuando se da el alzamiento indígena guerrillero del 1 de enero del 94, oponiéndose ese mismo día a la firma del Tratado de Libre Comercio de México con Canadá y Estados Unidos. Luego también el 92, me salté una fecha importante, el 92 se da el intento de golpe de Estado del comandante Hugo Chávez en Venezuela. Miren cómo están todavía esas formas militares presentes en los 90 y están naciendo instancias democráticas. Y todavía el 96, incluso en Perú, se da el asalto en diciembre de la Embajada de Japón por parte del MRTA, que es el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, en demanda, ¿verdad?, por lo que había sido un gobierno totalmente represivo y corrupto de Alberto Fujimori en Perú. Pero cada 2 años se van dando fenómenos, ¿no? El intento de golpe de Chávez, el alzamiento zapatista del 94, el asalto a la Embajada de Japón por parte del MRTA, y el 98 ya Chávez ha construido un camino democrático completamente con el movimiento de la Quinta República, el movimiento 200 creo que se llama, que era el que conmemoraba los 200 años de independencia, y logra ganar las elecciones y abre una brecha democrática en América Latina. Él mismo decía, por cierto, para consumo aquí del compañero, del amigo Anduray, que en el Foro de Sao Paulo no lo miraban bien porque él venía del ejército, venía de ser militar, y obviamente todos que venían de ser guerrilla miraban a los militares a sus enemigos. Pero poco a poco fue demostrándoles que mediante caminos democráticos se podía alcanzar el poder. ¿Qué se agotó en los 90? En los 90 se agotó la partidocracia, esa representación de intereses
oligárquicos que hay en América Latina, porque ya no daban respuesta al pueblo, pero que además habían desatado una enorme ola de corrupción prácticamente en todos los países. Nosotros tuvimos aquí al difunto Rafael Leonardo Calleja, que fue un gobierno corruptísimo, ¿verdad? No, estuvo en Venezuela Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez, ¿verdad? Que fue Carlos Salinas en México. Carlos Salinas de Gortari, justamente en México, que fue, ¿verdad? Ustedes recuerdan, bueno, y Fujimori en Perú, Menem en Argentina, Color de Melo Cardoso, Color de Melo en Brasil. Podemos ir hablando de una gran cantidad de presidentes que fueron el emblema de la corrupción. Entonces, no fue que la izquierda ganara también en ese momento con todos sus planteamientos profundos y doctrinarios, sino fue también el profundo rechazo de las poblaciones a volver a votar por los mismos. Y eso inició un ciclo, que es el ciclo del 2000 al 2010, de la mayor cantidad de gobiernos de izquierda, casi todos afiliados al Foro de Sao Paulo, en el que CEPAL certifica que fue el periodo de mayor distribución de la riqueza en toda América Latina. Solo Lula sacó más de 60 millones de pobres con los programas de asistencia social, y recordemos que Brasil es uno de los países más polarizados en la riqueza pues del mundo, ni siquiera de América Latina. Esa es la acción en realidad de los gobiernos de izquierda, la preocupación por la distribución de la riqueza. Luego inicia un ciclo de golpes de Estado que comienza aquí en Honduras, de persecución jurídica contra dirigentes, que ahora mismo lo vive, por ejemplo, en Argentina, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien le mandamos, por cierto, toda nuestra solidaridad por el intento de magnicidio que sufrió la semana pasada. Ha sido algo bastante grosero para todo lo que nos ha costado avanzar en América Latina con respecto a la transición pacífica, a la alternancia política. Ha sido bastante negativo ese mensaje, ¿verdad? Más si hubiera sido asesinada. La verdad es que tendríamos ahora mismo una Argentina convulsa y una América Latina, ¿verdad?, con otro síntoma democrático. Yo creo que sería pues algo terrible. Y nos ha costado, ¿verdad?, reconfigurarnos, y ahora hay planteamientos donde países incluso como Chile han logrado un gobierno pues más a la izquierda que lo que ha tenido tradicionalmente. Esta consulta proviene de que aún la alternancia en Chile entre gobiernos de izquierda y de derecha no marcaron la diferencia en los años 90 y 2000 de la situación estructural del país. De hecho, ahí gobernó la concertación, que no era precisamente la izquierda, pero sí no era el pinochetismo, por cierto, ¿no? Era la centro derecha, incluso la centro izquierda. Y tomando en cuenta que la gama de izquierda y derecha en Chile se mueve en otra dimensión, digamos, allá lo más izquierda es centro derecha, digamos. Por ejemplo, el propio presidente Boric no es un presidente de izquierda, ¿verdad? Es decir, doctrinaria e ideológicamente. De hecho, lo votaron por miedo a que quedara el presidente como candidato al presidente Daniel Jadue, que efectivamente sí viene de la izquierda y que tiene un proceso ideológico diferente. Bueno, eso será otro tema. El pueblo chileno llegó a decir incluso, ¿verdad?, que en Chile tanto lo que no había privatizado la dictadura lo privatizó la derecha, y lo que no privatizó la derecha lo privatizó la concertación. Es decir, ha sido un país neoliberal, aún con gobiernos de concertación, es decir, de centro derecha, con gobiernos de derecha y con el ejército pues en el poder con la dictadura. Esto nos da una visión de que quien generó todo el problema, ahí sí podríamos decir, fue toda la clase política chilena o todas las expresiones políticas de ese país, porque llegaron a tener condiciones de vida inaceptables. Miren lo que está privatizado en Chile. Está privatizada la secundaria. Ustedes para estar en una secundaria tienen que pagar. No hay opción gratuita en Chile de educación secundaria. Se disminuyó gracias a las protestas estudiantiles. Los estallidos sociales se dieron por el aumento a precios del metro, por ejemplo, porque ya la clase media estaba completamente endeudada en sus tarjetas de crédito. Pónganse que ahí la clase media iba, que es una clase media expandida, ¿verdad?, no es tan pequeña como la que es en Honduras, pero iba a los supermercados a endeudarse con su tarjeta de crédito, ya tenía deudas de $10,000, $15,000 en promedio, un porcentaje alto de la población. Entonces los niveles de endeudamiento, su capacidad de consumo se había visto realmente disminuida, y esto fue lo que generó los estallidos sociales. No fue el Foro de Sao Paulo, ¿verdad?, fueron las condiciones concretas de la vida en ese país, que ya era inaceptable para la mayoría de la población. Es un país de casi 20 millones de habitantes, casi el doble de Honduras, digamos, para que nos hagamos una proporción, pero hay una gran cantidad de la población que vive en condiciones de pobreza, ¿verdad?, de exclusión
o incluso de miseria, sobre todo los pueblos originarios, que son los que están pidiendo ser incluidos en esta nueva Constitución. ¿Cuál es el valor de la nueva Constitución? Es la idea de que a través de un nuevo texto constitucional se puede superar la sociedad de exclusión, la sociedad de privilegios, que se fundó legalmente, ¿verdad? Bueno, primero con el golpe del 73, pero que se validó con la nueva Constitución de 1982. Dicho sea de paso, tenemos exactamente el mismo tiempo de tener una Constitución que es disfuncional a los intereses de la mayoría, es decir, 40 años de una Constitución que no representa los intereses de la mayoría. ¿Qué falló en esta convocatoria a constituyente? Falló que hubo un triunfalismo enorme, ¿verdad? Después de que habían tenido el 80% de los votos por el cambio de la Constitución, se incluyeron todos los sectores sociales incluyeron todas sus agendas completas, y esto no gustó a la población chilena, que es por naturaleza hay un sector importante que es conservador, y por supuesto se activó la maquinaria mediática de los sectores de poder para atacar cada una de las agendas particulares, el tema del aborto, que se había excluido prácticamente de esa agenda, el tema de los derechos de la diversidad, que yo quiero aclarar una cosa aquí a don Fernando y a la audiencia de este programa, que sé que es muy amplia. No hay que confundir la agenda de la izquierda doctrinaria, digamos, que es donde vengo yo, que es el problema principal de los trabajadores, de cuánto reciben, de cuánto se apropia el capitalista, de las diferencias sociales que hay gracias a los salarios, gracias a la explotación, que esa es la agenda nuestra, con la agenda de la izquierda liberal norteamericana, que pelea por otros derechos, ¿verdad? Que pelea por el derecho de la inscripción de la diversidad sexual, por el derecho de inclusión de las mujeres, que nosotros militamos todas esas causas también, pero le damos prioridad al tema de económico o al tema de las diferencias de clase, porque como me lo decía un dirigente aquí, un gran amigo, por cierto, dirigente de la diversidad sexual en Honduras, me decía, ¿cuál es el principal problema de los homosexuales en un país? Y entonces cualquiera se confunde con esa respuesta. Dice, bueno, es que los persiguen, bueno, es que los marginan. No, me dice, el principal problema de los homosexuales es la pobreza, igual que los problemas de todo el pueblo hondureño. Entonces, ¿qué queremos nosotros primero? Bueno, solventar el problema de pobreza del país. A mí me pareció una respuesta tan atinada, no en el sentido de que él renunciara a su agenda por los derechos de la diversidad, de ser respetada la vida, de que no sean estigmatizados, sino en el sentido de que ¿verdad? El problema principal del país y que afecta a todas las clases indistintamente es el tema económico. Entonces, combinar esas dos agendas, ¿verdad? Hizo básicamente que hubiera una gran confusión y que muchos sectores del electorado y por supuesto de la derecha chilena aprovecharan para invalidar, digamos, ese texto constitucional que hoy va nuevamente a ser discutido. Solo quiero cerrar con esto. Yo creo que es muy importante, por encima de la derrota que significa esto para el planteamiento de la izquierda, que Chile haya dirimido una discusión a través de una consulta popular. Si se perdió o no, eso no importa. Lo que sí se ganó es que se avance en el terreno democrático del debate, y eso creo que es una importante lección para todos los países de América Latina. Digno de ser copiado. ¿Perdón? Claro. Digno de ser copiado. Elecciones libres. Correcto. Sí, sí. No de libre. Sí. Elecciones libres. Sí. Y mira, a la ley. Y mucha gente me ha de estar criticando porque dice, dejó hablar mucho a Fernando, luego dejó hablar mucho a Gilberto. A mí me gusta que cada quien exponga su punto de vista. Una pequeña crítica, ya era tiempo, Renato. No. Y yo los escucho porque así es como la gente aprende a conocer el pensamiento de cada quien. Entonces, esta primera hora yo sabía que iba a ser así. Algunos dirán, muy aburrido, Renato, mucho tiempo hablando Gilberto, mucho tiempo hablando Fernando. Miren, ambos defienden sus posturas, su ideología. Yo les quiero decir algo. El mismo presidente de Chile admitió que podría haber apuntalado la opción rechazo al nuevo texto constitucional, el maximalismo, la violencia y la intolerancia. ¿Qué es maximalismo en política? Maximizar los temas. Indica un genérico extremismo político que tiende a alcanzar
el máximo del programa propio de un partido. Los convencionales constituyentes de Chile quisieron imponer su visión del mundo al pueblo chileno. En otro tiempo eso se conoce como sectarismo político. Es sectarismo. Como sectarismo político. Pero es que de hecho lo es, porque es una visión de un ahora sector. Como acuñan tantos términos bonitos, ¿va? A propósito, no mencionamos, tal vez lo mencionamos después, el matriarcal, aquel que quiere el viceministro. Y entonces la oposición, la que votó por el rechazo al texto constitucional, coinciden con el presidente Boric sobre este factor maximalismo. Ahí se equivocaron los convencionales constituyentes. Y en el plurinacionalismo, lo que hablaba Fernando Anduray. Miren, dejémoslo ahí, porque si nos interesa la realidad chilena para aprender las lecciones, es un país sufrido, con desaparecidos al igual que el nuestro, pero ahora... Solo hay un dato que los chilenos tienen que definir, y es la vigencia de la convención constitucional que eligieron. La eligieron para hacer una constitución, la hicieron, la presentaron al referéndum y el pueblo votó en contra. ¿Sigue vigente esa convención? Ahora hay una nueva ruta. Ahora hay una nueva ruta. Tendrá el pueblo que volver a votar y ratificar a esa gente, porque si ellos hicieron un mal trabajo, los van a pedir que hagan que rectifiquen y que hagan otro trabajo distinto. Viene una discusión fuerte en eso en Chile. Y ya admitía Gilberto que el pueblo chileno se está cansando también de que se le consulte y no se canalice lo que ellos quieren. Entonces estamos claros. Renato, cuando uno trata de imponer una visión del mundo, ahí el pueblo chileno se los dijo, esta no era el texto constitucional que nosotros esperábamos. Yo quiero reclamar una corrección, yo diría que casi histórica, con mi comportamiento político de tantos años. Siempre he tenido una posición política definida y siempre he señalado los riesgos del socialismo y del comunismo para Honduras. Cuando veníamos a estos foros, aquí me decían, te quedaste congelado, hombre. Yo recuerdo a Julio Navarro diciéndome eso, al otro señor que tienen allá en estadística, a Eugenio Sosa. Eugenio Sosa, bueno, el mismo... No, yo nunca jamás lo señalé. Eso ya no existe, eso ya pasó, estamos en otros tiempos, ya no existe la izquierda, ese socialismo, olvídate, eso ya pasó. Pero el relato que nos ha hecho aquí Gilberto nos demuestra que siempre han estado vivos, siempre han estado trabajando, nada más que en el tiempo cambiaron en su momento estratégicamente a defensores del ambiente. Ahí se fueron a agrupar un montón de gentes y después agarraron el tema de los derechos humanos y ahí se fueron a agrupar también, ahí subsistieron, hasta que viene Hugo Chávez, utiliza el dinero de Venezuela, que era un país rico, enormemente rico, y empieza a destruir toda la economía y a financiar grupos como el Foro Sao Paulo. Es cierto, y no lo querían al principio, hombre, pero cuando les empezó a dar pisto, bienvenido. Venezuela prácticamente financió el Foro Sao Paulo y con el pisto de Venezuela han montado todo lo que hoy están viendo, pero sí me permite que son olas, pero me permite son olas hacer una aclaración, control político. porque miren, es que don Fernando crea un monstruo del Foro de Sao Paulo y es bien divertido porque cuando yo fui la primera vez en el 2010, cuando fuimos a inscribirlo después del golpe, pues yo iba con esa idea de que era un gran aparato político donde iba a haber algún tipo de apoyo, y es una reunión de partidos donde se diserta sobre la situación de cada país, las propuestas políticas, la experiencia en la aplicación de algunas políticas públicas. Eso es todo el Foro Sao Paulo. No hay una sesión de conspiración, ni cuartitos cerrados, casi todas las sesiones son abiertas, de hecho, y habrán pláticas bilaterales para compartir experiencias, algún tipo, pero no es un instrumento de financiamiento de partidos, ni de adoctrinamiento, ni siquiera tiene escuela de formación. Todas las posiciones del foro las pueden encontrar en su página web, así que no estamos creando pues una ilusión ahí con que el foro es... Ojo, demócratas hondureños. Y todos los partidos de derecha también tienen sus internacionales también. Es el estilo de trabajo de la izquierda, nunca da la cara, nunca enseña la agenda real. Pero la presencia, yo dije aquí, la presencia de Correa, por ejemplo, un corrupto juzgado en su país por corrupción,
la Cristina Kirchner, trajeron también a otro filósofo, ideólogo de aquel de izquierda. Juan Carlos Monedero. Bueno, trajeron Juan a Carlos Monedero. Todos ellos. Español. Aquí han venido. ¿Qué vino a hacer Correa? A darle los lineamientos de lo que debe ser el control del presupuesto nacional de la República, y lo contratan como asesor económico todavía. No hay un y les viene a dar y a decir, no, van mal por aquí, por aquí, por aquí. Y Rixi sale, después de que había dado sendas declaraciones de que el país estaba quebrado, después Rixi sale diciendo que hay un montón de pisto y que hay que hacer más grande el presupuesto de la República. Entonces, ¿eso quién se lo da? ¿Quién lo mandó? ¿El Foro de Sao Paulo o es la amistad de Mel con Correa? Sí, hay una amistad ahí, sí. O la amistad con el presidente de México, que está sirviendo de canal para el financiamiento de muchos grupos aquí. Y no me quedes viendo así. David, esa mirada tuya que te asustaste ahorita es exactamente por eso. Porque sabemos, porque conocemos exactamente hasta las fuentes de financiamiento a través de un Banco Nacional de la campaña de Xiomara Castro con dinero del Foro de Sao Paulo. De nuestra actividad política. Aquí es donde vamos, público, por lo menos. Aquí nos vamos a ir desenmascarando y vamos a ir viendo la realidad. Grillo tiene la hidalguía de reconocer algunas cosas, y es importante porque el pueblo hondureño debe conocer exactamente quién está gobernando, ¿verdad? Aquí en la segunda parte del programa que ya estamos en ella, estamos en ella. Entonces debemos entender que andan un montón de hondureños que al afán de sacar a Juan Orlando del poder se fueron y fueron cayendo como moscas, ¿verdad?, en el pegadero para moscas. Y ahí fueron cayendo y terminaron metidos ahí, y hoy están asustados, Renato. Si vos te dieras cuenta de la cantidad de gente de la sociedad civil, de los grupos organizados, grupos políticos que se están reuniendo ya para ver cómo evitar el avance del socialismo, del gobierno ya socialista, están logrando un golpe. ¿Te va a asustar? No, deje de inventar, hombre. Don Fernando, el golpe yo no estoy hablando de golpes, estoy hablando de la sociedad civil organizada. ¿Por qué cuando ustedes construyeron su alianza entonces era el pueblo en democracia? Y ahora que la derecha se da cuenta en Honduras la derecha se reúne para hacer porque el problema de Honduras es el comportamiento de la derecha, no es el comportamiento de la izquierda. La izquierda siempre va a ser más pequeña. En este momento Libre está gobernando en minoría. No, don Fernando. La alianza que construyeron con 1.700.000 votos, hoy Libre está solo en el gobierno, sin Narrala. Y Narrala le aportó por lo menos el 50% de los votos. Tengo que confesar que no extrañamos a Narrala en el gobierno. Ahí está. Sí, en eso sí tiene razón, no lo extrañamos. No lo extraña. Pero es un buen aliado en realidad. Eso significa que Narrala, con todos los seguidores, no lo extrañan de tal manera que Narrala está viajando representando al gobierno. No, lo tienen de viajero en este momento. Anda autorrepresentándose. Ah, bueno, ni siquiera el gobierno representa. Bueno, entonces el tema es que en este instante ya Libre es un partido minoritario ejerciendo el gobierno. Pero déjeme hacer una pausa porque... Espere, déjeme. Sí. La crítica que nos hicieron a los nacionalistas de que gobernábamos con el 25% del pueblo hondureño o con el 20% del pueblo hondureño, hoy está sucediendo exactamente con Libre. Los 700.000 votos, 800.000 votos que aportó Narrala ya no están apoyando a Xiomara. Libre está solo y está haciendo un gobierno de partido, violando la Constitución que manda el gobierno de integración nacional. Pero aquí la prensa y todo el mundo se ha quedado callada con esa violación a la Constitución, ¿verdad? Todo el mundo le reclamó al Partido Nacional que no podía ser un partido de gobierno, solo con nacionalistas. Y allá terminó los gobiernos nacionalistas metiendo siempre ministros de otros partidos para permitir una idea de que había gobierno de integración nacional. En este momento, Libre es un gobierno de partido único. No permiten que haya gente de ningún otro partido en ninguna institución del Estado. Y Grillo
es el encargado de mandar a esos colectivos a protestar con los ministros que no están haciendo caso. Así como organizó a los estudiantes universitarios con el MEU, así organiza también esos colectivos de libre y maneja los motorizados soy muy también. poderoso, según usted también maneja los motorizados, usted es el encargado de las cosas en el país. Entonces, soy el representante del Foro de Sao Paulo, manejo los motorizados, organizo los estudiantes. Me falta una boina y una estrella nada más. ¿Y sos funcionario de gobierno? No, ¿verdad? No. ¿A qué te dedicas entonces? A escribir, no, a dar entrevistas. Te dedicas exclusivamente a echar a andar esa agenda del Foro de Sao Paulo y de la izquierda internacional. Bueno, pero no nos equivoquemos. Quisiera apuntar dos cosas que dijo don Fernando. Yo estoy diciendo estas cosas porque Renato tiene que saber con quién viene aquí a los programas. Que soy, sí. Entonces, y luego entonces, que estaba planteando que el problema de la derecha en Honduras es que no sabe el poder que tiene. Renato, si nos juntamos los demócratas en Honduras, liberales, nacionalistas, independientes, gente que no tiene partido, somos ampliamente mayoritarios. Pero la próxima, don Fernando. Absolutamente mayoritarios. Eso va a ser para las próximas. Ahorita quisiera poner en alerta sobre tres cosas que te he dicho. Están gobernando ya con minoría, ya no representan la mayoría del pueblo hondureño. Bueno, lo primero. Y eso es lo que le pasó a Boric en Chile. Exactamente eso. Llega con una alianza de diferentes sectores y en el camino se radicaliza con sus propios seguidores. Los convencionales, esos constituyentes que tratan de imponer sus criterios personales. Ahí hay un paralelismo. Ahí les está pasando en el Congreso Nacional. Quisieron gobernar el Congreso con 50 diputados, ¿verdad? Y han quedado solos. ¿Solos con 50? Sí, porque ya el PCH no está siguiendo tu agenda. Partido Nacional y Partido Liberal tampoco. Eso les demuestra que no son la mayoría del pueblo hondureño y deben tener mucho cuidado con lo que le hacen al pueblo hondureño. Bueno. Y sobre todo les vamos a exigir que respeten la ley. Claro esos procesos de consulta popular, hay que tener cuidado. Si intentan montar la constituyente, Grillo, van a tener que consultarle al pueblo y para ello van a tener que respetar las 2/3 partes de los votos del Congreso. Claro que sí. Ahora, que no lo quieren hacer, por eso están amenazando. El otro día dijo Libre, ¿va? Si no se eligen los magistrados de la Corte en enero, se rompe el orden constitucional. ¿A cuenta de qué? Quisiera participar, y va a participar inmediatamente después de estos consejos, porque usted sabe que en la democracia occidental y en el mundo capitalista los medios vivimos de la publicidad, ¿verdad? Sí. Que si no hay publicidad no hay pago de salarios, así que vamos a primar la publicidad. Fernando Anduray, líder del Partido Nacional, Gilberto Ríos, activista, militante, simpatizante, pero no funcionario público, hay que admitirlo. Correcto. Gilberto no es funcionario. En la llanura todavía. Estoy cruzando los dedos para que no me corten la luz, también cuando no ajusta el salario al final del mes. Mire, primero quiero poner el alerta al pueblo hondureño, porque aquí don Fernando, que anda como es muy apasionado, nos dijo, no tienen idea, dice, de la cantidad de reuniones de sociedad civil que hay para conspirar contra este gobierno. No he dicho eso. Y miren que me preocupa, no dije para conspirar. No, pues si se está reuniendo sociedad civil para evaluar el gobierno, no crean que es para apoyar al gobierno. Dale un minuto para que termine esa idea que no la terminó. Y entonces está prohibido analizar el gobierno para que se reúne la sociedad civil. Para ver cómo vamos a defender la democracia para ganar las próximas elecciones. Es el argumento del golpe de Estado. No, estás loco. Bueno, para defender la democracia. De hecho, ustedes saben, y por eso le tienen miedo al pueblo. Mi animadversión manifiesta a instituciones como el CNA, que yo no sabía que nosotros mismos manteníamos con nuestro presupuesto, porque en las instalaciones del CNA fue que se planificó el golpe de Estado, ¿verdad? En el año 2009, eso fue público. Entonces, a mí me preocupa cuando voces como la de Gabriela Castellanos, que a mi criterio está completamente alineada con una estrategia norteamericana, ¿verdad? Pues empieza a causar revuelo, y ahora con esta afirmación de don Fernando que nos dice
que no tienen idea. Me imagino que ha de haber muchas reuniones entonces de estos grupos de sociedad civil que ahí los vemos manifestándose en contra del gobierno y aplaudiendo, por ejemplo, la derrota de los sectores populares en Chile con esto que fue el Twitter de Gabriela Castellanos ayer. Miren, yo quisiera hablar un tema de poder que es bien importante porque se nos estigmatiza como que ahora estamos en el poder. En el neoliberalismo, a partir del 90, con el vaciamiento de los estados, y digo vaciamiento porque se privatizaron las empresas públicas, por ejemplo, se le quitaron funciones al Estado y se implementaron las llamadas ONGs, ¿verdad?, para hacer fondos de compensación social también, o para hacer inversión de cooperación en aquellos sectores de la población que quedaban olvidados del Estado. Esas ONGs sustituyeron más bien al Estado de Honduras, o a los estados en general, y lo que hubo es un vaciamiento pues de las funciones del Estado en la medida que fue teniendo menos empresas, menos presupuesto. ¿Y quién fue creciendo? Pues los sectores privados. Y aquí tenemos una coincidencia, aunque usted no lo crea, con don Fernando Anduray. Y es que, por ejemplo, nosotros le pagamos, y aquí todos los hondureños, ¿verdad?, a empresas extranjeras, nuestra comunicación, le pagamos la luz también a empresas extranjeras, le pagamos la alimentación a muchos alimentos importados. Es decir, el Estado de Honduras fue vaciado y fue fortalecida la empresa privada y sobre todo aquella de capital transnacional. Entonces, cuando hablamos de que están teniendo o concentrando el poder del Estado, estamos tratando de devolver la función que ha tenido el Estado en los países desarrollados, por ejemplo, que ha sido una función de regulación del mercado, que ha sido una función de participación en la sociedad y que también de control de la empresa privada, pues que en este país lo que hubo es un enorme descontrol. Y ahí lo que les decía, tenemos una coincidencia con don Fernando, que plantea que sí los grupos oligárquicos, los que han concentrado toda esa riqueza y que a la vez han concentrado todo ese poder, son los principales enemigos de la población. Yo creo que con ese planteamiento antioligárquico podríamos avanzar incluso con sectores de centro derecha. Pero deja que explique esa coincidencia, Fernando. Sí, es correcto. Breve, Fernando. Yo creo, Renato, que todo lo que es la centro derecha y parte de sectores de centro izquierda de Honduras, debemos hacer una revisión y un replanteamiento del funcionamiento del Estado de Derecho. Bien. Nosotros necesitamos revisar por qué después de tantos gobiernos democráticos hay un 75% de pobreza en Honduras. Muy bien. Y hay muy pocos ricos en el sector oligárquico que son los dueños prácticamente del dinero en el país. La democracia y el Estado de Derecho no es para eso. La condición esencial de la existencia del Estado de Derecho es el bienestar común. Correcto. Que todos vivamos bien, porque el país nos pertenece a todos. Y un país tan rico como Honduras debe darnos vergüenza tanta pobreza. Y que nos digan que crece este año 3.5%, 4% económicamente, que el año pasado 7, 10, 12%. Esos crecimientos económicos, todas las bondades del crecimiento económico, ¿a dónde se quedaron? Seguimos con un montón de gente sin salud, un montón de gente sin educación, infraestructuras destruidas en seguridad social. Te he visto, este tema de seguridad social te apasiona. El tema de la infraestructura productiva del Estado, la garantía, decimos, tenemos capacidad de producir nuestros alimentos, sí, pero para producirlo hay que comprar fertilizantes que vienen de afuera y carísimos. Entonces no puede funcionar el pobre en Honduras, no puede trabajar. Tú dices que la concentración de la riqueza... Claro, por años, por décadas de años hay mucha gente rica de este país sacando su dinero de Honduras y poniéndolo a trabajar en países extranjeros. Sí, de hecho hay un cálculo donde el dinero que ellos sacan y lo convierten en dólares lo hacen. Por eso yo mencionaba las empresas telefónicas aquí. Correcto. Esas empresas y la Loto, bueno, los sorteos estos, nos saca dinero diariamente de nuestro bolsillo, diariamente. Y si vas a revisar las declaraciones de impuestos, no hay. Así es. Y son miles de millones de dólares al año. ¿Dónde están las utilidades? ¿Por qué no han reinvertido en Honduras en otras fábricas, en otras fuentes de financiamiento para generar empleo? Entonces, para eso es el Estado de Derecho. ¿No? La derecha, nosotros, la derecha, tenemos que replantearnos nuestro trabajo con la sociedad hondureña. Porque el pueblo hondureño quiere ver progreso.
no quiere perder su libertad en manos de socialistas, dictadores socialistas como estos, ni comunistas. Quiere vivir en paz y en libertad, en familia. Me extraña que Gilberto haya intencionalmente evitado tratar el tema de la familia y de la existencia espiritual de la gente aquí, ¿va? Los ataques contra la Iglesia Católica, contra la Iglesia Evangélica, que están plasmados en esos documentos del Foro de Sao Paulo, que si lo vemos, y si lo vemos en el plan de trabajo de Xiomara también está metido ahí. De hecho yo le invito a don Fernando a revisar todos los documentos del Foro de Sao Paulo. Y convirtiendo a los seres humanos en piltrafas, sin deseo de convivencia familiar, ¿va? Incluso tienen un viceministro ahí de educación y otro ministro de educación que andan viendo cómo destruyen la relación familiar, la esencia de los niños con su familia. Hablando ahora que la patria, que esos son conceptos matriarcales, cosas que apestan a la familia hondureña. No puede ser, hombre. Tocando los temas del amor a la patria, modificando la música del himno nacional, modificando la estructura del escudo nacional, modificando las letras. ¿Cómo vamos a hablar de amor a la patria si venimos de un gobierno nacionalista que vinculó al Estado de Honduras con el narcotráfico, con el crimen organizado, con el saqueo? ¿Cómo me va a venir a hablar usted de valores? Esos son comportamientos de políticos que no tienen nada que ver con la estructura fundamental del Estado de Derecho que nosotros defendemos. Pero no podemos hablar de moral después de venir de 13 años de narcodictadura, pero advertimos diariamente que asesinaron gente, que llevaron al país a la miseria. Pero la Constitución de Honduras le permite a usted vivir en paz y en libertad, y la familia es esencia fundamental de la cuando los fraudes electorales, la reprimida que nos daban los ejércitos, aquí el ejército de Honduras entró a matar a estudiantes. ¿Qué les estorba de la familia a ustedes? ¿Cómo? ¿Qué les estorba de Dios? Yo tengo una bonita familia, me encanta mi familia, saludos a mi familia y a toda la familia hondureña en cualquiera de sus configuraciones. Soy cristiano. ¿Vos sos ateo o sos cristiano? Yo soy de valores cristianos también, don Fernando. Bueno, entonces defendamos los valores de la familia. Claro que sí, la familia entendida de muchas maneras, porque no solo es padre, madre, entonces el 70% de la familia hondureña está jeteada por mujeres, y por eso queremos darle predominio y prevalencia si es de valores cristianos, no fomente el aborto, no fomente el matrimonio gay, no fomente todas esas leyes que le dan una libertad absoluta a los niños contra los padres de familia, ¿verdad? Evitemos esa desintegración familiar que se genera. Esa es parte del sistema de vida que nosotros tenemos. Yo no sé en qué manera nosotros podemos promover la desintegración familiar. Por eso perdió Boric en Chile ahorita. Sí, es correcto, porque está muy mal vendida esa agenda y porque no es la agenda de las mayorías. Por eso perdió. Yo le decía aquí la opinión de un dirigente homosexual de la diversidad sexual, que es homosexual, muy definido, que decía, no es el problema de casarnos, no nos interesa casarnos, me decía, nos interesa en que la gente no vive en pobreza, y el principal problema de la diversidad sexual es que la mayoría vive en pobreza, ese es el tema. Ahora, fíjese que tuvo que venir la presión social en Honduras para evitar que convirtieran los desfiles cívicos del 15 de septiembre en una manifestación, porque dijo el viceministro que ahora son movilizaciones refundacionales de Honduras, ni siquiera pudo decir de la patria. Entonces, que ahí iban todos esos grupos. Entonces, empezaron los padres de familia a protestar que no querían ver a sus hijos en sus escuelas desfilando al par de un montón de gente que tiene esos valores. Empezamos hablando de las coincidencias y ahora me sale con caímos a Honduras, estamos en Honduras. Y todas esas cosas ustedes las están promoviendo. Solo les quiero pedir que me den la oportunidad de plantearle algo aquí a Gilberto, porque Gilberto, tú hiciste una acusación. Sí. Dijiste que en el CNA se había planificado el golpe de Estado del 2008. Mira, pero ¿a dónde quiero llegar? Hasta antes de las elecciones, Gabriela Castellanos era una heroína de libre. Fíjate bien. Claro que sí, con sus investigaciones y acusaciones. Se apareció con Mera en manifestaciones públicas, hombre. Mira, por eso me extraña, que una heroína hace 7, 8 meses para Libre y para todo el país. Yo debo admitir, yo soy uno de los que ha admirado la valentía en la investigación y la denuncia de Gabriela Castellanos. Por eso a mí me chocó que de heroína tú la acusas que ahí se fraguó el golpe de Estado en el CNA. Mire, los norteamericanos, como son muy fríos y muy calculadores, tienen sus agencias en nuestros países
y aquí don Fernando lo sabe muy bien porque todos sabemos de dónde viene el dinero de la cooperación, y ellos actúan como reguladores. Así lo intentaron con el gobierno de Juan Orlando, pero como Juan Orlando, que sí era un narcodictador, se imponía frente a todos los sectores, entonces incluso logró frenar la injerencia norteamericana en algunos casos, en otros casos le convenía. Por eso los gringos se lo terminaron llevando. Y primero lo apoyaron, ¿verdad? Lo apoyaron con el fraude, lo apoyaron con los enormes casos de corrupción, lo apoyaron con los paquetes de privatización, porque tampoco Estados Unidos es algo, es un bloque, como les digo, que no se mueve, no es un monolito, pues tiene contradicciones internas. Hay un sector que lo acompaña y hay otro que no, evidentemente. Así como Trump lo apoyaba, hay un sector de los demócratas que lo adversaba, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen estos capitales del CNA? Vienen de Estados Unidos. Actuaba como ente regulador denunciando. ¿Dónde le subió el tono al asunto? Cuando ya lo querían fuera. Ahora, yo aplaudía y compartía, por supuesto, todas las investigaciones del CNA que correspondían a transparentar la ejecución de fondos del Estado de Honduras, sobre todo el gobierno. Y las viejas listas Engel. ¿Cómo? Y las viejas listas Engel. No, esas las aplaudían y las publicaban y las utilizaban en redes. Todo lo que sea investigación de corrupción lo hemos compartido y lo hemos publicado. Ahora, ¿por qué no creo en su valentía? Porque cuando yo tengo la embajada norteamericana atrás, yo no tengo que ser valiente. Valiente es cuando andamos en la calle, que no tenemos a nadie atrás más que pueblo, y que nos están amenazando con un ejército, que nos están tirando bombas lacrimógenas, que andamos con hombres, mujeres y niños en la calle. Ahí sí hay que ser valiente, pero cuando ando en carros blindados y ando con la protección de la embajada norteamericana, no. Y por eso no creo en el CNA, ni no creo tampoco en la figura de Gabriela Castellani, y la señalo directamente porque ya está sacando, ¿verdad?, argumentos completamente ideológicos como su Twitter de ayer. Pues está feliz porque perdió a la izquierda en Chile. O sea que los actuales ministros del gobierno no son valientes porque andan con carros blindados y andan con seguridad. No son valientes, pues claro que no. Ya no son valientes. No, ya no. No, están enfrentando intereses y posturas, no. Pues la valentía se va a demostrar en la medida que puedan realmente cambiar las estructuras que han dominado este país. En cada ministerio se han encontrado una gran cantidad de mafias dejadas por el Partido Nacional, del saqueo, de las compras, pues personal supernumerario, cheques a personas que no existen. Todo eso fue lo que dejó el Partido Nacional. Para enfrentar esos intereses hay que ser valientes. Cada vez que se despide gente de una institución, llueven las amenazas sobre las redes sociales de algunos dirigentes que no se han denunciado, por cierto. Yo lo hago hoy público. Muchos funcionarios han sido amenazados porque se están despidiendo las mafias del Partido Nacional del gobierno, y eso ha costado. Ahí sí se requiere un poco de valor para enfrentar esos intereses. Pero por favor, cuando yo tengo a la embajadora Dogu a llamada de por día para que me esté apoyando por cada investigación que yo presento, o que me está dando la línea, o que me está dando los documentos, porque ellos tienen completamente investigado este país, ¿qué valentía voy a tener yo para eso? Entonces, yo aplaudo todo lo que profundizó el CNA en la investigación de la corrupción en todos los ámbitos, contra la gente de Libre, del Partido Liberal o del Partido Nacional, pero sabemos el origen de esa institución y sabemos también sus intenciones, Renato, y en eso no nos engañamos. Bueno, es la opinión Grillo había de Gilberto Ríos. Había mencionado, manipulado malintencionadamente lo que yo digo de que los grupos en Honduras están organizándose. Tienen derecho a organizarse, Renato. ¿Y ellos cuántos grupos no organizaron para fundar sus alianzas y todas estas cosas? Y ahora que los hondureños preocupados, que no queremos perder el país, estemos visualizando la necesidad de generar procesos de consenso para unir todas las piezas que estaban separadas, Renato, porque la derecha se desintegró en la campaña pasada. La derecha se desintegró y estamos en el derecho de poder hacer los esfuerzos para reorganizarla. Vamos a reintegrar la derecha porque no queremos perder el país, y eso no es conspirar. No estar de acuerdo con los comunistas no es conspirar. No estar de acuerdo con que Xiomara siga utilizando el presupuesto con esas partidas confidenciales, gastando el dinero de los hondureños en cosas que no son. Entonces, eso no es conspirar. Que no estemos de acuerdo con la forma ilegal, inhumana con que han corrido más de 100,000 personas ya en el gobierno. Eso no es conspirar, hombre. Solo hay falta que me digas que no tenemos derecho a protestar. No, usted me dijo, y que empecé a amenazarme igual que amenazaron los periodistas en Honduras. Voy a citar a don Fernando. Dice, no tienen idea la cantidad de reuniones de sociedad civil que hay en este momento para hablar del gobierno de Xiomara. Lo dice don Fernando. ¿Qué podemos pensar nosotros?
Pues claro, no, aquí no estamos hablando de democracia. No se equivoquen. No se reunieron para hablar de democracia. Mira cómo manipulan las cosas, porque este señor también maneja redes en Libre. También. Fíjate, además, el titular y la campaña de Libre va a ser la derecha amenaza con golpe de Estado. Fernando Anduray dijo tal cosa en Frente a Frente. Sí. Y yo lo digo aquí categóricamente que no. Ojo, que ese es titular, ¿verdad? Respetamos las elecciones. Debemos hacer ese titular. Aceptamos la derrota. Entendemos que nosotros como Partido Nacional estamos en un proceso de reestructuración absoluta porque de lo contrario no vamos a tener oportunidad de ganar. Pero entendemos también que la derecha tiene que replantearse en el país y reorganizarse. Y tenemos derecho a ir construyendo esos puentes y organizarnos, ir poco a poco garantizando que vamos a ganar las próximas elecciones. Y está fácil ganarlas, porque yo lo digo aquí en su cara, digo ahorita. Ellos son menos que el Partido Nacional. Libre es más pequeño que el Partido Nacional. Nosotros tenemos 1.300.000 votos puros en las condiciones más duras que los pudimos haber conseguido. Con bolsas y solidarias. ellos, ya sin narrarla, no representan ni el 50% de los votos que sacó Xiomara. Solo quiero que me permitan en estos minutos que restan del programa. Entonces, ya que él dijo que quería alertar a la gente, yo quiero alertar a las organizaciones de sociedad civil, a las ONGs. Aquí ha dicho Grillo, se produce un vaciamiento del Estado. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que vas a volver a llenar el Estado. Claro, porque... O sea que vas a eliminar todas esas ONGs. Todas las organizaciones de sociedad civil que te estorban. Necesariamente. Esas son las cosas que entre líneas hay que saber distinguir. Si el Estado cumpliera su funcionamiento, no deberían existir las ONGs. La amenaza tuya es que esas organizaciones son financiadas por los gringos, entonces que deben desaparecer porque le van a estorbar a los propósitos del Estado socialista. Hay suficientes recursos en nuestro país como para que, siendo distribuidos, no ocupemos de la cooperación internacional y reafirmemos nuestra independencia. Al momento lo ocupamos. Y aquí hay un montón de empresaritos de la costa norte y otros de aquí de Tegucigalpa creyendo en los cantos de sirena todavía del gobierno de Xiomara. Mira, ayer presentaste la noticia de que el gobierno de los Estados Unidos certifica en la lucha contra la corrupción al gobierno de Xiomara. Naciones Unidas. Las Naciones Unidas. Naciones Unidas, sí. Bueno. No, el Departamento de Estado. En algunas áreas certificó los resultados del gobierno. El tema es, fíjate la contradicción que viene, porque estas son discusiones de temas para el próximo año, y tal vez antes de que finalice este año. Si los gringos están poniendo tanto dinero en la lucha contra la cuestión de los inmigrantes, los derechos humanos, las condiciones de desarrollo del país y todo, y si están trayendo inversionistas al país, ahí anda el peloncito vaquero feliz porque le dicen que le van a traer, ¿verdad? Y se genera empleo y la sociedad democrática funciona, entonces ¿para qué querés constituyente y para qué querés Estado socialista? Pero buen punto, ese es un buen para volver al mismo... necesita crear las condiciones en el país para poder montar la constituyente porque es el compromiso de ellos con el Foro de Sao Paulo. ¿Qué condiciones? Primero, la inversión. Control de la Corte Suprema de Justicia. Si en este instante tratan de generar un proceso constituyente, se las declaran inconstitucional en la Corte Suprema de Justicia. Condición sine qua non para tener control jurídico. Esa es una de las fallas del gobierno de Mel en el 2009. ¿Usted está de acuerdo, don Fernando, usted está de acuerdo que continúe la Corte de Juan Orlando? No. Hay que hacer la elección de la Corte, pero tienen que respetar las mayorías. Y ustedes deben saber que sin la bancada del Partido Nacional ustedes no pueden elegir Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo se eligió porque el pueblo no les dio el poder absoluto. Mirá lo que dijo Fernando. Dijo que Mel está creando condiciones, dice. Sí. Está creando condiciones en el país para instalar la constituyente. Pero no está diciendo que estamos generando inversión. No está diciendo que puedo llamar, Mel ha dicho, yo no puedo llamar ahorita una constituyente porque no están creadas las condiciones en el país. Entonces la está creando. ¿Qué condiciones deben haber? Otra condición, el control de la fiscalía. ¿Verdad? Pero es que es una fiscalía en manos del narcotráfico. Otra condición, montar la CICI para tener todo el aparato de publicidad que te va a permitir llevar a la inmensa mayoría de los dirigentes del Partido Nacional, que fueron funcionarios públicos, a los tribunales de justicia para tratar de aniquilar al Partido Nacional. Porque la derecha en Honduras necesita al Partido Nacional para volver a intentar recuperar el poder. O sea que si hay procesos de justicia en el país, se queda el Partido Nacional sin dirigentes.
Si nosotros depuramos los organismos de justicia en Honduras, el Partido Nacional se queda sin ¿Y dirigente. cuál es Bueno, el propósito sí estoy de acuerdo. ¿Y cuál es el propósito de que los primeros 15 días de gobierno que tuvieron ustedes, cada titular de cada institución, lo primero que fue hacer es construir un expediente de corrupción aunque no hubiera corrupción? Pero si en y empezaron a hacer denuncias. todas las instituciones estaban saqueadas. El 100% de las instituciones del Estado fueron denunciadas de corrupción por ustedes. ¿Con qué propósito? Porque todas había No, había señor, corrupción. no es cierto. ¿En cuál no había corrupción, don Fernando? Dígame una institución del Estado. Mira cuántas un veces... reto, le lanzo un reto a don Fernando. Dígame una institución del Estado de Honduras que no estaba podrida en corrupción, que no estaba vinculada a los organismos de saqueo del Estado, que no estaba vinculada a instituciones que fueron eficientes. Una, dígame. Pero don han Fernando. creado la idea dígame. de que ese gobierno fue un fracaso absoluto y no es cierto. Claro que sí. No, señor. Claro que Tuvimos éxito en muchas cosas. ¿En cuál, por ejemplo? Infraestructura. Ahí están 5 meses duró esas calles que dejó... No es cierto, no duraron 5 meses. En 5 meses ustedes han sido ineficientes, incapaces de poder montar un programa de mantenimiento. Así ve unas capas de concreto de media pulgada. Tienen un presupuesto... Vayan a buscar la agenda del presupuesto. Tienen un presupuesto eso es lo que dice el presupuesto, como 10 pulgadas de asfalto en cada construcción. Tienen presupuesto sobredimensionado y no han podido ejecutar ni siquiera el 25% del presupuesto nacional, porque tienen lleno el país de un montón de funcionarios incapaces, sin experiencia, sin visión de gobierno, sin capacidad para poder ejecutar. Pero sí fueron especialistas en sacar informes de corrupción de cada institución, diciendo aquí todos se lo robaron. Fíjate que hay instituciones donde ejecutaron, por ejemplo, el año pasado, un presupuesto de 75 millones de lempiras, y el informe es que 75 millones de lempiras fueron en corrupción. Porque no está la obra en ninguna parte. Hombre, dejen de manipular las cosas. Solo la ONG que manejaba Hilda Hernández logró saquear del Estado de Honduras más de 2.200 millones de lempiras. Sí. Entonces es una cosa escandalosa, es una cosa... no, mire, yo no le creo que usted opte por esa línea de defensa de su partido porque tiene esa batalla completamente perdida. Hombre, y no porque yo lo diga. Si defendemos a los funcionarios corruptos del gobierno de Mel. ¿Cuáles? Si todos los corruptos que fueron señalados y tienen expedientes certificados de corrupción. Usted está defendiendo el gobierno de Juan Orlando Hernández a estas alturas del partido. Mira, tienen expedientes certificados por el Tribunal Superior de Cuentas de corrupción en el gobierno de Mel, y que por decreto de la amnistía que ustedes declaran los convirtieron en inocentes y en gente sana de la noche a la mañana. Todos esos corruptos de Mel ahí están metidos en el gobierno otra vez. ¿Quién te ha dicho? ¿Qué hicieron para convertirse en gente honesta? Un decreto del Congreso diciendo que les perdonaban los delitos que cometieron. Y ahí los tenés, solo es cosa de meses para que empiecen a aparecer nuevamente todos los actos de corrupción y las denuncias que están acostumbrados a hacer. Y no tuvieron 13 años para hacerlo. Cosa de meses, sí. 13 años con todo el poder, los 3 poderes del Estado en manos de una persona, y fueron incapaces de poder probar. Pepe Lobo negoció con Mel Zelaya, no cárcel. Esa fue la única negociación, y por eso yo me convertí en adversario de Mel, de Pepe Lobo, el día que firmó eso. Porque todititos los actos de latrocinio y corrupción que cometieron en el gobierno de Mel Zelaya los perdonaron en el Pacto de Cartagena prácticamente. Y lo que quedaba en el aire lo han metido ustedes con ese pacto de impunidad que aprobaron en el Congreso Nacional, perdonándole todos los delitos a los delincuentes. En otras palabras, el gobierno de Mel está lleno de delincuentes que ya ustedes tienen la ejecutaron actos de corrupción. Ustedes tienen la fiscalía, procedan entonces. Y también toda la campaña de narcoestado se les está cayendo, porque ahora empiezan a aparecer todos los narcotraficantes de libre que están en el gobierno. ¿Dónde están? Ahí están. ¿Dónde? Ahí te aparecieron por Olancho denunciados, y unos hasta les fueron a incautar ahí, que fueron diputados suplentes de Carlos Zelaya. Ahí están las denuncias. Ahí están las denuncias. Vamos a la pausa comercial. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Panamá apunta al negocio del cannabis medicinal, destaca tunota.com. Sismo de sin narrar hasta con eso, de que el negocio del cannabis medicinal puede serle muy útil a Honduras, generando empleo y riqueza. Sismo de magnitud 5.5 sacudió diversas zonas de Honduras la madrugada de hoy.
Entérese usted, si entra a tunota.com, la razón por la que el Papa Francisco canceló su visita a Rusia y Ucrania. Son titulares por cortesía del Banco de Occidente. Así es, del Banco de Occidente. Préstamos para vivienda o auto, tarjetas de crédito, débito y recargable, apoyando al pequeño de hoy. Hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Miren, yo quiero preguntarle al Grillo y a Fernando sobre este panorama que se nos avecina con la elección de la Corte Suprema. Si no somos capaces de elegir el mero día que dice la Constitución a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿se rompe o no el orden constitucional? Después de la pausa. Con CerebroFoss, ahora estamos reactivados. Posee las vitaminas y aminoácidos que nuestro cuerpo necesita. CerebroFoss, el suplemento vitamínico que nos mantiene enfocados, conectados y activados. Mente activa y dinámica con CerebroFoss. ¿Sabías que ahora el Whopper, sí, el rey de las hamburguesas, es el que tiene más carne hecha 100% a la parrilla, el que tiene vegetales frescos, pepinillos y pan con ajonjolí, se une con el rey del queso, el Philly Cheese King? Disfruta el nuevo combo para dos, un Whopper más un Philly Cheese King, 2 crujientes papas medianas y 2 refrescos medianos por solo 279 lempiras. Burger King, elige a tu manera. Descarga ahora Yujo en tu smartphone o marca asterisco 1777 y recibe Burger King en minutos. Cada minuto cuenta. En Fundación Suyapa, junto a miles de fieles, trabajamos con amor y dedicación para cuidar y embellecer el templo de Nuestra Señora de Suyapa. Tú también puedes contribuir a la restauración y mantenimiento de la basílica y la ermita. Haz tu donación, depositándola en las cuentas bancarias de tu preferencia. Fundación Suyapa, 35 años sirviendo fielmente a Nuestra Señora Reina de Honduras. ¿Te preocupa una situación legal? ¿Estudias leyes? ¿Eres profesional del derecho? ¿O necesitas hacer una consulta sobre las leyes hondureñas? Utiliza iLegis, tu biblioteca jurídica virtual, con legislación nacional completa y actualizada. Adquiere hoy mismo tu licencia iLegis a través de tus dispositivos móviles, descargando la aplicación o con distribuidores autorizados por solo 365 lempiras anuales. El licenciamiento adquirido por universidades incluye a los estudiantes, docentes y personal administrativo. Utiliza todas las características de la aplicación App iLegis. Este martes en la casita más alegre de Honduras, en Te Escuchamos, hablaremos un tema muy importante para muchas mujeres, la menopausia. Y es que hay tantos cambios que se manifiestan en muchas mujeres que afectan varios aspectos de su vida. Así es. Por otro lado, también iniciamos con la celebración del Día del Niño. Tienes que enviar un video corto de tu pequeñín cantando una canción hondureña y así estarás participando por el gran premio. Las mañanas del 5 a las 9 de la mañana por Canal 5 El Líder. Lo bueno de estar en casa es saber que cuento con Televicentro. A continuación, a las 9 de la mañana, un talentoso equipo llega para alegrar las mañanas y compartir información útil. Sintoniza El Líder y enlázate con las mañanas del 5. Si prefieres la actualidad, no lo dudes. Hoy mismo, en su primera edición, te brinda total cobertura. Descubre que cuando lo pierdes todo, solo queda volver a comenzar. Mi fortuna es amarte. Y como la música es un remedio infalible para las mañanas, busca Estéreo 1000 TV. Televicentro. Somos tu gran compañía. No, pero ahí Libre no, yo siento que Libre no apoyó a Aldana en el Congreso. Yo recuerdo que un mes antes de dejar la alcaldía a Tito Afura, se les dijo, miren, ratifiquen esto, ahí tienen todos los papeles en el Congreso, para que este hombre cuando llegue a dirigir la municipalidad no tenga trazos en continuar con las obras. Y no lo hicieron. Ahora se ha encontrado con dificultades financieras el alcalde y adversarios políticos dentro del partido.
Bueno, pero no estábamos hablando de eso, era una plática interna. Si llegado el día en que debe elegirse a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por alguna razón no se ha logrado, ¿se rompe el orden constitucional? Bueno, yo entiendo que no, y de hecho tenemos un antecedente de que la última Corte, y esperamos que no sea este el caso, demoró más de 17 días en elegirse. Yo creo que hay suficiente tiempo para lograr consensos, e incluso hemos encontrado algunas veces una disposición positiva de la bancada nacionalista para sacar adelante algunos temas de nación. Esperamos que este sea el caso, aunque sabemos que este es el tema más complicado de los próximos 6 meses, ¿verdad? Los próximos 5 meses, que es la lista de los 45 que lleguen al Congreso Nacional y finalmente los 15 que se elijan. Yo sí quisiera decir algo que se ha atacado mucho al partido, ¿verdad? El Partido Libre sí es cierto que ganó en la alianza, pero ganamos con un 90% de los votos del Libre, y este tema no es una cosa menor, porque se ha creado una nueva identidad política que además está en crecimiento, que es Libertad y Fundación, y eso va a desplazar a las viejas fuerzas. Yo le recomendaría a los grupos que apoyan tanto al Partido Liberal como al Partido Nacional que intenten crear una nueva identidad política. Lo hizo la derecha en El Salvador cuando ya se le agotó la democracia cristiana, crearon Arena y después crearon Gana y fueron vehículos para llegar al poder. Yo pienso que el Partido Liberal y el Partido Nacional no van a volver a ver el poder nunca como instituciones. Entonces hay que replantearse para volver al juego democrático. Yo creo que después del gobierno, además de Juan Orlando Hernández, el Partido Nacional quedó demasiado estigmatizado, no como derecha o conservador, sino como un partido corrupto que se dedicó a robar y a vincularse con el crimen organizado y el narcotráfico. Y entonces eso, cada vez que don Fernando, por ejemplo, nos acusa a nosotros de comunistas, la gente lo que queda viendo no es al comunista, ¿verdad?, o al socialista, sino que el dedo que lo señala es al que defiende ese sector de privilegios y esos grupos completamente desprestigiados en nuestro país. Gracias, querido. ¿Le preocupa la elección de la próxima Corte por todas las conjeturas que alrededor de la misma hay en la sociedad? Claro que sí. Hay una realidad concreta. La composición del Congreso Nacional no es para que el Libre tenga un control hegemónico del Congreso. No tiene capacidad de poder elegir la Corte por sí solos, como tampoco la tiene el Partido Nacional, ¿verdad? En una situación de bienestar nacional debería haber un acuerdo entre las grandes fuerzas del Congreso. Fíjate que ahí el arreglo debería ser Partido Nacional y Libre, que son los que tienen los grupos mayoritarios. Pero han creado tanta coyuntura de confrontación y división en la familia hondureña que un diálogo entre Partido Nacional y Libre se ve en los cuernos de la luna, se ve imposible. Muy antagónico. Porque excluyen al Partido Nacional de cada cosa. Por ejemplo, ahorita están discutiendo la nueva ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Ya se juntó Libre, el Partido Liberal y el Partido Salvador de Honduras. Excluyen al Partido Nacional. No tienen derecho los cachurecos a participar en eso. No. No. Pero cuando elijan la Corte van a querer a fuerza los votos del Partido Nacional. ¿Y qué van a decir? Que si no les cedemos, si no les hacemos caso, entonces nosotros somos traidores a la patria, somos golpistas, estamos viendo cómo destruimos, estamos viendo cómo generamos un proceso de golpe de Estado. Por eso las expresiones que tú referías, que si no se elige el mismo día la Corte Suprema de Justicia, se rompe el orden constitucional. ¿Para qué? ¿Para montar la constituyente? ¿Están creando condiciones por esa vía? No, yo creo que en este gobierno no hay ninguna intención manifiesta. Entonces, si no es así, ¿por qué no hablamos del proceso de diálogo nacional que necesita la nueva elección de la Corte? Porque una cosa es segura, si vos agarrás los diputados del Congreso Nacional, como los eligió el pueblo hondureño, y le haces una distribución proporcional de magistrados a cada partido, ¿cuántos va a tener Libre? 6. Sí, 5 el Partido Nacional. Fuera proporcional, pero no creo que sea de esa manera. 3 el Partido Liberal y 1 Salvador de Honduras. ¿Qué mandó el pueblo hondureño? Pero yo creo que lo planteó. Mayoría absoluta en el Poder Ejecutivo. Esa fue la decisión del pueblo hondureño. Claro. Mayoría absoluta para Xiomara. Pero le dijo al Congreso, no te pertenece, Xiomara. Entonces, ¿por qué se fue a meter Xiomara antes de la elección de la Junta Directiva
con todos los colectivos de Libre a evitar que Jorge Cali, con la mayoría de los diputados, fuera electo presidente del Congreso. ¿Ustedes estaban nombrando a Jorge Cali? No, señor. No, señor. Entonces, ¿qué van a hacer ahorita cuando nos puedan poner la Corte? Van a ir apoyando a Jorge Cali, Zambrano, nosotros no apoyamos a Jorge Cali. ¿Qué van a hacer con la elección de la nueva Corte? Van a ir también con los colectivos de Libre a impedir que entren los diputados del Partido Nacional para agarrar suplentes de otros partidos y ponerlos como diputados cachurecos para elegir ilegalmente a la Corte Suprema como eligieron a Redondo. Va a ser una elección en Ese paz. es el modus operandi de ustedes. Tenemos tiempo para hacer una elección en Burlan paz. la voluntad del pueblo. Respeten lo que el pueblo decidió, Gilberto. El pueblo no les dio mayoría.